¿Por qué me cuesta trabajo recibir elogios? ¿Por qué le tengo tanto miedo al fracaso? Si tengo estas cosas, ¿tengo el síndrome del impostor? Esta y otras preguntas voy a tratar de resolverlas hoy en ¿Cómo me lo explico? ¿Qué onda, gente pinche guapa? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo me lo explico. Y hoy quiero hablar de un tema que me parece importante conversar y un poco controversial, que es el síndrome del impostor. Es un síndrome que no existe. Es un síndrome que no está en ningún manual, pero le ha servido a muchas personas para resumir ciertas cosas que son muy compartidas actualmente por mucha gente, que es esta sensación de no merecer los logros que tiene, de no disfrutar de los logros que tiene, de tener un miedo constante al fracaso. Pero vamos a hablar un poco de qué es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es esta serie de características que los medios de comunicación le han determinado a estas personas que no se sienten cómodas con los logros o con lo derivado de los logros o con un temor constante al fracaso o la duda constante de las propias habilidades. Pero, spoiler alert, eso no es un síndrome. ¡Cállate, vergüenza de la familia! Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que hacen que aparezca una enfermedad que altera la condición fisiológica o psíquica de una persona. Y eso no es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un conjunto de creencias que afectan a la persona, y un conjunto de creencias que afectan a una persona no es un síndrome, es un sesgo cognitivo o tal cual un marco de creencias. Creencia de gente pendeja. Síndrome remite mucho a la palabra enfermedad y muchísimas personas tenemos estas creencias, muchísimas personas hemos dudado de nosotros mismos y eso no nos convierte en enfermos, nos convierte en personas que piensan y que creen cosas. Pensar que por tener el síndrome de impostor estás enfermo es también ponernos en un papel en el que el que está enfermo está esperando a que llegue la medicina. Y pues no hay medicina para cambiar una creencia. La medicina para cambiar una creencia es obtener creencias nuevas, aprender cosas nuevas. Y eso no lo vamos a poder hacer estando sentaditos. No, lo vamos a hacer preguntándonos cosas, leyendo cosas, sabiendo cosas nuevas. Entonces, el síndrome del impostor no es una enfermedad. Espero que les quede claro. Perfectamente claro y entendido. ¿Qué es o de dónde viene o qué es lo que sucede para que aparezca el síndrome del impostor? Pues el síndrome del impostor, o lo que se conoce como el sesgo o el discurso del impostor, viene de todas estas creencias ligadas a la palabra éxito. Y es que el éxito es muy subjetivo, pero al parecer actualmente el éxito se ha definido de maneras muy lineales, de maneras muy generalizadas, y es que el éxito lo podemos pensar como una persona socialmente relevante, escandalosa socialmente, no escandalosa de que llame la atención, sino que su éxito tiene que ser llamativo para los demás, y se puede ver en la forma de vestir, en el tipo de gente y la cantidad de gente que atrae, en el dinero que puede presumir, básicamente lo que has visto en cualquier video de reggaetón. Pero también en estos TikToks. A ver, ya todos sabemos que eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Te juntas con 5 exitosos, vas a ser el siguiente exitoso. Te juntas con 5 jodidos, vas a ser el sexto jodido. El que con lobos anda, aullar se enseña. El problema es que ya sabemos eso y mucha gente sigue juntándose con los mismos. No busca nuevos modelos. Entonces, mi recomendación es el reto de los 5 role models, ¿ok? Búscate en internet 5 personas que sean exitosas en el ramo en que tú quieres serlo. 5 personas, en negocios, en salud, en relación, lo que sea. 5 personas. Y síguelos durante 21 días seguidos. Pero no nada más veas las imágenes, no nada más veas las fotos. Necesito que los escuches. Lo que vas a aprender es cómo estas personas ven la vida.
¿Y cuál es el problema de estas nociones de éxito? Que dejan fuera a cosas que nos gustan, cosas que nos agradan, porque tenemos que llegar a este discurso del éxito. Y el problema es que en todas las áreas existe la prerrogativa de el exitoso. El artista exitoso, el médico exitoso, el contador exitoso, la mujer exitosa, el hombre exitoso, el padre de familia exitoso, la madre de familia exitosa, los profesionistas y las profesionistas exitosas, pero ¿se han puesto a pensar de dónde viene la sensación de que yo no estoy logrando llegar ahí? No puedo hacerlo, don Cangrejo, soy un fracaso. Por una sencilla cosa. La comparación. Yo siento que no estoy alcanzando este nivel de éxito porque miro hacia afuera que hay otras personas que hacen lo mismo que yo, que están en una situación que yo mismo considero que es mejor que la mía. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está fijándose en el exterior? Que está dejando de poner atención en las actividades que ya realiza, en los logros que ya consigue y en las cosas que pueden ser consideradas apreciables o valiosas de sí mismas, porque pues yo quiero llegar a eso que tiene otra persona. Y no estoy diciendo que lo que pasa o que el que estés pendiente de lo que hacen las demás personas esté mal. Lo que estoy diciendo es que cuando uno invierte demasiado tiempo en alcanzar el éxito, pierde la noción o pierde la visión de lo que yo estoy haciendo actualmente o de lo que haría falta por hacer para considerarme una persona exitosa. La primera pregunta que yo te invitaría a hacer para combatir a este síndrome del impostor o a este sesgo del impostor o a este discurso del impostor es: ¿qué es el éxito para mí? Cualquier dinerillo que tengas está bien. Porque si el éxito para ti es el dinero, conviértete en asaltante. No es cierto. No, si el éxito para ti es el dinero, entonces quiere decir que tu éxito se mide por qué tanto dinero tienes en el banco y qué otras cosas se quedan fuera cuando tú mides tu éxito de esta manera. ¿De qué manera mides tu éxito? También determinan cuáles son las cosas que tú vas a juzgar como positivas y que tú ya haces y que no están tomadas en cuenta en esta noción de éxito. Si yo considerara que el éxito viene del dinero, entonces el ocio, las amistades, las habilidades nuevas, los conocimientos, los momentos quedarían fuera, porque solo lo que es dinero es éxito. Entonces, ¿qué es el éxito para ti? Y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que aprecias y que valoras y que se quedan fuera. Y es que el síndrome del impostor viene de las constantes comparaciones y de las constantes evaluaciones que tendríamos que cubrir para poder ser entendidas como el exitoso. Cabe en casi cualquier etiqueta. Pensemos en el inteligente. Si tú eres una persona que tiene la etiqueta del inteligente o de la inteligente, es la que tendrás que hacer cosas que validen esta etiqueta de inteligente. Pero siempre hay un tweet, siempre hay un comentario, siempre hay un gusto musical, siempre hay un gusto culposo que es bastante estúpido a los ojos de los demás. Ay, qué perro asco. Pero si tú tienes ese gusto culposo, ¿te hace menos inteligente? La cuestión es que estamos al pendiente de los juicios de diferentes personas para validarnos como una persona inteligente. Pero volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué es exitoso y qué es inteligencia? Si te vas dando cuenta, el síndrome del impostor viene también de la validación que las demás personas le dan a quién soy o a quién tendría que llegar a ser. Y para esto me gustaría hablar de una crítica muy interesante que hizo un teórico que yo admiro mucho, que se llama Norm Cook, acerca de algo que es muy mentado, muy usado por los pachamamers y muchos psicólogos, que se llama la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow viene de un autor que se llamaba Maslow, que decía que para llegar a la autorrealización tenían que haberse satisfechas necesidades. Y en la medida en que estas necesidades eran satisfechas, podías pasar a la siguiente categoría hasta llegar a la autorrealización. La primera parte de la pirámide era
las necesidades fisiológicas o las necesidades de salud, que son básicamente todas las necesidades que tu cuerpo necesita para subsistir. Después de las necesidades básicas están las necesidades de seguridad. Son todas estas actividades, entornos, personas y relaciones que me van a hacer sentir seguro, confiado y tranquilo de que todo va a estar bien. Después de estas necesidades de seguridad vienen las necesidades de pertenencia o las necesidades sociales, que es que yo cuando satisfago mis necesidades fisiológicas y de seguridad, entonces tengo derecho o tengo la necesidad de pertenecer a un grupo social que me valide como miembro, y cuando me valido como miembro y ya tengo un grupo social al cual pertenezco, entonces vienen las necesidades de estima o de autoestima. Las necesidades de autoestima es el reconocimiento de mis valores, de las cosas que aprecio y de que puedo reconocer tanto en mí como en los demás los logros y habilidades. Y al final vienen las necesidades o la autorrealización. Oye, despacio, cerebrito. El problema es que socialmente nos han hecho pensar que las necesidades de autoestima dependen de mí como persona. Socialmente en esta pirámide de Maslow, si ustedes la ven, las necesidades de autoestima estarían aquí antes de llegar a la autorrealización, pero socialmente están al revés, están volteadas. Parece que yo tengo que tener las necesidades de autoestima primero bien cimentadas para después pertenecer a un grupo social. Si han visto estos titeros que dicen, pues es que la red social es así, güey. Si no sabes para qué es Twitter, entonces ni te metas. Si vas a estar de ardido o si te vas a quejar, pues así es Twitter, güey. Así es Twitter, güey, para tirar odio. Ah, pues es una opinión pública, güey. Si es público, pues tienes que aguantar vara. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O sea, lo primero que debo de lograr es una comunidad que me haga sentir perteneciente y ya después genero las necesidades de autoestima. ¿Qué quiere decir? Que el síndrome del impostor se basa de esta creencia de que tú tienes que ser suficiente por ti mismo, solito, y que ya después tú solito o tú solita siendo suficiente, entonces perteneces a un grupo. No. El síndrome del impostor subsiste porque en tu entorno hay personas que te invalidan como individuo o que te hacen dudar de tus habilidades, y al hacerte dudar de tus habilidades y invalidarte como individuo es que sientes que no perteneces, sientes que no vale la pena y sientes que no eres parte de ese grupo selecto que es el grupo selecto de los exitosos o de las exitosas. Pero nos han hecho pensar que primero debes tener autoestima y después pertenecer. Y no, nosotros tenemos que proveer primero entornos que validen a las personas para que las personas, a partir de que se sienten validadas, construyan una noción de sí mismo. Entonces, si tú consideras o crees que estás viviendo bajo el síndrome del impostor, ¿de qué gente te estás rodeando? ¿Qué clase de juicios estás recibiendo? ¿Qué clase de entornos son los que en los que convives que validan o no validan o valoran o no valoran tus habilidades? Y es que el síndrome del impostor nos hace pensar que el problema es exclusivamente individual, cuando en el entorno hay desigualdades sociales, desigualdades históricas, entornos hostiles, poca colaboración, que tampoco ayuda a que yo pueda apreciar mis habilidades como algo valioso. Una víctima de una sociedad que viaja por un camino violento hacia ninguna parte. Y es que el valor de mis habilidades no lo determino yo, también lo determina el entorno. Entonces, ¿cómo me voy a sentir exitoso si en mis habilidades o las cosas que yo pienso me dicen, ah, tu perra mamada, ¿qué? ¿Esa perra mamada qué? Yo podría tener este síndrome del impostor al pensar que yo no soy chistoso. Y como yo no soy chistoso, entonces ya no voy a escribir chistes porque ¿para qué me esfuerzo si yo no soy chistoso? Y entonces es un círculo vicioso que se activa, y entonces en lugar de pensar qué habilidades tengo que utilizar para escribir un chiste, parto de la idea de que no soy chistoso. Y como no soy chistoso, entonces no me voy a esforzar. Cuando no hay ninguna evidencia de que no sea chistoso y tampoco hay evidencia de que sí lo sea. Es decir, el síndrome del impostor es un prejuicio que tengo frente a mí mismo, y la manera más simple de
romper un prejuicio es haciendo cosas, dando evidencia. Entonces, la razón por la que muchas personas que tienen el síndrome del impostor es porque tampoco se sienten cómodas valorando sus logros. Pero, ¿y si pensamos que cuando uno dice gracias, no da gracias a que uno tiene buen gusto, sino porque se da cuenta de mi esfuerzo? De nada. No dije gracias. Y es que el síndrome del impostor también se aferra mucho a esta creencia de que lo único importante son los resultados, pero no los esfuerzos. Y pienso en este crédito, en esta onda de la meritocracia, que se cree que el mérito existe. Y seguramente allá afuera habrá gente que diga, oh, el mérito no existe, y los atletas olímpicos, ¿qué? Y yo te diría, güey, si el mérito existiera, todos los atletas olímpicos tendrían que tener medalla de oro, porque absolutamente todos los atletas olímpicos se preparan con un régimen fuertísimo para poder lograr competir en las Olimpiadas. Si una persona gana una medalla de oro, muchas veces es a un error del otro más que al mérito propio. Si lo crees, lo creas. Porque en realidad todos los atletas y todas las atletas están igualmente preparadas para ganar una medalla de oro. Pero el mérito está en saber manejar cosas externas, cosas del entorno, variables que pueden manejar o no, o pueden darme mayor probabilidad de ganar una medalla de oro. Pero por mérito todos tendrían que ganar. El mérito es una creencia de la cual el síndrome del impostor se aferra para hacernos pensar que no contamos con las habilidades suficientes o con la credibilidad suficiente para merecer un reconocimiento, cuando el reconocimiento lo merecen todas las personas. La oportunidad la merecemos todas las personas. El síndrome del impostor también se agarra mucho de este discurso de la productividad. Si tú no estás siendo productivo y no estás haciendo cosas constantemente, es que no estás siendo el mejor en lo que tienes que hacer. Cuando, oigan, somos personas y las personas también nos cansamos y las personas también nos quedamos secas y nos quedamos sin ideas. Y muchas veces descansar es algo que aumenta esta sensación del síndrome del impostor, porque al estar descansando piensas, es que yo no estoy haciendo nada por hacer algo chido, pero a lo mejor descansar es necesario para poder crear, para poder tener energía, para poder pensar en alternativas. Y es que a veces el síndrome del impostor se aferra de cualquier pretexto que nos haga olvidarnos de que somos personas. La mejor manera de combatir el síndrome del impostor es hacer cosas. No importa si están bien, no importa si están mal, hacer cosas, porque hacer algo es mejor que no hacer nada. Y al tener algo, al tener una evidencia de que yo hice algo, es tener una evidencia también contra el síndrome del impostor. Una herramienta para combatir el síndrome del impostor se lo debo a una amiga comediante que se llama Kikis. Saludos a la Kikis. Kikis me dijo, yo tengo este superpoder de pensar en el peor escenario posible. Pero el peor escenario posible es tan probable que suceda como el mejor escenario posible. Entonces, si yo pienso en el peor escenario posible, voy a estar preocupada, angustiada, a lo mejor con ansiedad de que suceda este peor escenario posible, y tiene exactamente las mismas posibilidades de que pase que el mejor escenario posible. Entonces, el síndrome del impostor es pensar que las habilidades que yo tengo no son suficientes. ¿Qué pasaría si partimos de la idea de que las habilidades que tienes sí lo son? Porque pues técnicamente es la misma probabilidad de que suceda, ¿no? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? En algún momento, una amiga también, Leticia Cruz, yo le decía que estaba muy agradecido por haberme elegido para un proyecto, porque pues muchas de las cosas que yo había hecho eran como por golpe de suerte. Y cuando yo dije eso, ella me detuvo el tren y me dijo, no es golpe de suerte.
Si yo te elijo es porque veo que en la historia que has tenido trabajando conmigo has hecho o has dado cuenta de la manera que tienes para trabajar y de las cosas que haces. Entonces, ¿qué tanto el síndrome del impostor te distrae de todos estos esfuerzos que sí has hecho y que hacen que una persona sea digna de que confíe en ti? El síndrome del impostor es solo tener una visión de túnel que impide que mires que todos los esfuerzos que has realizado en tu historia te han traído en el lugar en el que estás. ¿Qué pasaría si tú sigues haciendo estos esfuerzos? Pequeñas cosas que puedes hacer para vencer al impostor. Crea un grupo en donde la aceptación sea la base. Hola, te amo. Porque si uno está rodeado de gente que está juzgando todo el tiempo y criticando a los demás, es más probable que uno se sienta insuficiente. Pero en un grupo social en donde te sientes aceptado, es menos probable que uno juzgue negativamente las actividades que hace. 2. Recuerda siempre los esfuerzos que haces al poder estar en cierto lugar o en cierto entorno, porque recordar los esfuerzos también nos va a ayudar a pensar en toda la historia de todo lo que tuvimos que aprender y lo que tuvimos que hacer para tener lo que tenemos, y eso aleja al impostor. 3. Da las gracias, pero no da las gracias en onda mamona de yo soy superior a ti. Da las gracias pensando que una persona está reconociendo los esfuerzos y las cosas que tú haces. Si alguien más es capaz de reconocer lo que tú haces, tú también puedes hacerlo. Creo que la mejor manera de combatir el síndrome del impostor es que te sientes a pensar cuál es tu noción de éxito y si esa noción de éxito te viene bien o no. Porque al final todas las personas tenemos la facultad de elegir la vida que preferimos vivir. ¿Cuál es esa vida que prefieres? Y si la noción de éxito se alinea con esa noción de vida que tú prefieres vivir, tal vez ese es el éxito que buscas. Y tal vez el éxito que nos venden, pues no es la mejor opción para ti. ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ponerle atención a este video. Espero que esta explicación te haya servido. Ya saben, si tienen dudas o comentarios, comenten, compartan. Háganme preguntas en la sección de comentarios si quieren que ahonde en un tema. Y muchas gracias a Conversaciones Constructivas que nos presta este espacio para poder grabar este contenido. Conversaciones Constructivas es una asociación de psicólogos y psicólogas que se formaron en terapia sistémica con ideas similares a las mías para brindar atención a quien lo requiera. Si quieres información, búscalas en su página de internet conversacionesconstructivas.com o búscalas en cualquiera de sus redes sociales y ahí te pueden dar información. Suscríbanse, comenten, compartan el contenido para que nos den chance de seguir haciendo estos videos. Y ya saben, allá afuera hay un chorro de explicaciones. Solo cómo me lo explico.